Llegué a la fiesta de 85 años de mi abuela Carmen, con el corazón lleno de una ilusión ingenua y las manos temblorosas, sujetando contra mi pecho el único tesoro que poseía, un rebozo azul que había tejido durante 6 meses de desvelo. Mis zapatos estaban cubiertos por el polvo rojo del camino, y el sol de Guadalajara golpeaba mi espalda, pero nada de eso importaba porque iba a verla a ella. Sin embargo, apenas puse un pie en la entrada de la majestuosa hacienda, mi prima Fernanda me bloqueó el paso, rodeada de un aura de perfume caro y desprecio, y con una sola mirada, me hizo sentir que yo era una mancha de suciedad en su mundo perfecto. Para que entiendas el dolor que sentí en ese instante, tengo que explicarte cómo llegué hasta allí. No llegué en una camioneta blindada con aire acondicionado como mis tíos, ni en un deportivo alemán como mis primos. Tuve que tomar 3 autobuses desde mi barrio en las afueras, aguantando el calor sofocante, protegiendo esa bolsa de regalo como si llevara diamantes, cuando en realidad llevaba algo mucho más valioso, mi tiempo y mi amor. Mi abuela Carmen siempre me decía que las manos que trabajan son las manos que Dios bendice, y yo quería honrarla con eso. Durante medio año, cada noche al llegar de mi doble turno como mesera, me sentaba bajo la luz tenue de mi cocina a tejer. Compré la lana dejando de comer carne algunos días. Cada punto de ese rebozo llevaba una lágrima, una risa, un recuerdo de cuando ella me peinaba el cabello y me decía que yo era su pequeña guerrera. Yo no tenía dinero para joyas de oro como Fernanda, ni para viajes a Europa como mi primo Roberto, pero tenía mis manos, y pensé, tontamente pensé, que eso sería suficiente. La hacienda Los Abaves se alzaba imponente frente a mí. Los muros de piedra antigua estaban decorados con flores importadas que seguramente costaban más que el alquiler de mi casa de todo un año. Había seguridad privada en la puerta, valet parking corriendo de un lado a otro estacionando vehículos que brillaban bajo el sol de la tarde. Yo me sentí pequeña, me miré los pies y vi mis zapatos desgastados. Intenté limpiarlos discretamente contra mis pantorrillas, pero el polvo ya estaba impregnado. Respiré hondo, levanté la barbilla y caminé hacia el portón principal, diciéndome a mí misma, Lucía, eres su nieta, tienes el mismo derecho de estar aquí que ellos, ella te ama. Pero el destino, o mejor dicho, la crueldad de mi propia sangre, tenía otros planes. Justo antes de cruzar el umbral, una sombra se interpuso en mi camino. Era Fernanda. Llevaba un vestido de seda color champán ajustado a la perfección y joyas que destellaban con violencia bajo la luz. Estaba rodeada de su séquito, esas amigas de la alta sociedad de Guadalajara que siempre nos miraron a nosotros, la rama pobre de la familia, como si fuéramos una especie diferente, inferior. Fernanda no me saludó. No hubo un «hola prima» ni un «qué bueno que llegaste». Solo hubo una risa seca, cortante, que detuvo la música de mariachi en mi cabeza. «¿A dónde crees que vas, Lucía?», preguntó con esa voz arrastrada que usan los que nunca han tenido que pedir por favor. Su mirada recorrió mi vestido sencillo, un vestido que yo misma había planchado 3 veces esa mañana, y se detuvo en el paquete envuelto en papel craft que llevaba en las manos. «Vengo al cumpleaños de la abuela, Fernanda. Vengo a verla», respondí, tratando de que mi voz no temblara, tratando de mantener la dignidad que me quedaba. Fernanda soltó una carcajada y miró a sus amigas, buscando complicidad. «Ay, por favor, mírate, pareces la muchacha del servicio que viene a pedir trabajo. ¿De verdad pensabas entrar así? Hay gobernadores adentro, Lucía. Hay empresarios importantes. ¿Qué van a pensar si ven a alguien como tú saludando a la matriarca? Nos vas a avergonzar a todos». Sentí el calor subir por mi cuello, una mezcla de vergüenza y furia. «Soy su nieta, igual que tú», dije, dando un paso adelante. Fue entonces cuando ella lo hizo. Con un movimiento rápido y agresivo, me arrancó el regalo de las manos. El papel craft se rasgó un poco. Yo estiré los brazos para recuperarlo gritando «no», pero ella lo levantó lejos de mi alcance como si fuera un trofeo de caza o una prueba de un crimen. «¿Y qué es esto, dijo arrugando la nariz como si el paquete apestara. «¿Le trajiste tamales o alguna baratija del mercado?» «Es un rebozo», dije, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo hice yo misma. Es de lana virgen. Es para que se cubra en las tardes». Fernanda me miró con una lástima fingida que era 1000 veces peor que el odio. «Un rebozo, tejido por ti. ¡Qué tierno! ¡Y qué patético! La abuela va a recibir un collar de esmeraldas de parte de mis padres. Va a recibir un viaje a los viñedos de Europa de mi parte.
¿Y tú crees, en tu cabecita ilusa, que ella quiere envolverse en este trapo que seguramente huele a humedad y a pobreza? Dámelo, Fernanda, supliqué, sintiendo que todos los ojos del personal de seguridad y de los invitados que llegaban estaban clavados en mí. No, Lucía, te voy a hacer un favor, voy a evitar que hagas el ridículo frente a la sociedad de Guadalajara. Y entonces, el tiempo pareció detenerse. Fernanda caminó 2 pasos hacia el borde de la entrada, donde los aspersores habían creado un charco de lodo oscuro y aceitoso junto a las ruedas de una camioneta. Me miró a los ojos, sonrió con maldad pura y dejó caer el rebozo. No lo lanzó con rabia, lo dejó caer con desprecio viendo cómo la gravedad hacía el trabajo sucio. El tejido azul cielo, mis 6 meses de trabajo, mis noches sin dormir, mi amor materializado en hilo, cayó sobre el barro negro. El lodo absorbió el color al instante. Se me escapó un grito ahogado. Me lancé al suelo, sin importarme mi vestido para intentar rescatarlo, pero ya era tarde. La lana había absorbido el agua sucia. Estaba arruinado. Mis manos se llenaron de lodo al tocarlo y allí, arrodillada en la entrada de la fiesta, levanté la vista. Vi a mis tíos, Alejandro y Sofía, los padres de Fernanda. Estaban en la terraza superior con copas de cristal en la mano, observando todo. Por un segundo, un maldito segundo, pensé que bajarían. Pensé que mi tío Alejandro, el hermano de mi madre, gritaría. Pensé que alguien tendría un gramo de decencia. Pero no, cruzamos miradas. Él vio a su nieta arrodillada en el lodo, humillada por su hija y simplemente se dio vuelta. Se ajustó el saco de su traje italiano y volvió a entrar al salón, eligiendo la comodidad de su estatus antes que defender su propia sangre. Fernanda se rió de nuevo, limpiándose una mancha imaginaria en su vestido. Ahí está mejor. Ahora hace juego con tu realidad, Lucía. Escúchame bien. Si quieres entrar, vas a ir por la puerta de servicio, la de los proveedores. Te vas a lavar en el baño de los empleados, te vas a sentar en la cocina y no vas a salir de ahí hasta que todos los invitados importantes se hayan ido. Si te veo acercándote a la abuela con tus lloroneos y tu ropa barata, te juro que hago que seguridad te saque a rastras. ¿Entendiste? Me quedé ahí, sola, con las rodillas manchadas y el corazón hecho pedazos. Podía escuchar la música alegre adentro, podía imaginar a mi abuela Carmen sonriendo, esperando ver a toda su familia unida, sin tener ni idea de que su nieta favorita estaba afuera, siendo tratada peor que un animal callejero por aquellos que decían amarla. En ese momento algo dentro de mí se rompió, pero también algo despertó. El dolor de la humillación es un combustible peligroso. Mientras miraba ese rebozo sucio, me di cuenta de que ellos no solo despreciaban mi regalo, despreciaban mi existencia, pero lo que ellos no sabían, lo que Fernanda en su arrogancia ignoraba, es que yo no había ido solo a entregar un regalo. Yo sabía algo que la abuela me había confiado en secreto hacía meses, algo que cambiaría los papeles de esta historia dramáticamente. Me levanté, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano sucia de lodo y miré hacia la puerta de servicio. Está bien, pensé, quieren que juegue el papel de la pobre sirvienta, lo jugaré, pero cuando termine la noche, vamos a ver quién termina en el lodo. La crueldad familiar es una herida que nunca cicatriza del todo, te quema por dentro y te hace cuestionar quién eres. Ver cómo tu propia sangre te desprecia por un pedazo de papel moneda es una lección brutal sobre la naturaleza humana. Antes de que te cuente cómo entré a esa cocina y el secreto que estaba a punto de explotar en la cara de todos ellos, necesito hacerte una pregunta muy seria, porque sé que no soy la única que ha pasado por este infierno. Escríbeme ahora mismo aquí abajo en los comentarios. Quiero saber desde qué ciudad o país me estás viendo, y dime con el corazón en la mano, ¿alguna vez has sentido una humillación así? ¿Alguna vez tu propia familia te ha hecho sentir menos o te ha despreciado solo por no tener dinero? Quiero leer tu historia. Por favor, suscríbete al canal ahora mismo y dale un fuerte me gusta a este video para darme fuerzas, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre el testamento de la abuela y lo que pasó cuando entré por esa puerta de servicio, te dejará sin aliento. Caminar hacia la parte trasera de la hacienda Los Agaves fue el trayecto más largo de mi vida. Mientras mis primos disfrutaban de cócteles de bienvenida y la música de mariachi resonaba con alegría vibrante en el jardín principal, yo bordeaba los muros de piedra cubiertos de enredaderas, arrastrando mis pies por un sendero de grava destinado a los camiones de basura y a los proveedores.
Cada paso que daba me alejaba más de la celebración y me hundía más en la realidad que mi familia me había impuesto, la de ser una paria, una intrusa en mi propia sangre. El rebozo, mi pobre rebozo azul, pesaba en mis manos como si fuera de plomo. El lodo había comenzado a secarse, endureciendo la lana suave que tanto me había costado tejer. Lo apretaba contra mi pecho, manchando mi propio vestido, pero no me importaba. En ese momento, ese tejido sucio era la única conexión tangible que me quedaba con mi dignidad. Mis lágrimas se mezclaban con el sudor y el polvo, y tuve que morderme el labio hasta casi sangrar para no gritar de rabia. Escuchaba las risas a lo lejos, esas risas cristalinas y despreocupadas de la gente que nunca ha tenido que contar monedas para comprar el pan, y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué el dinero tiene el poder de borrar el amor? ¿Por qué mi tío Alejandro, que me cargaba en sus hombros cuando yo era niña, ahora me miraba como si fuera un error administrativo en su vida perfecta? Llegué a la puesta de servicio. Una entrada de metal gris, despintada, que contrastaba cruelmente con el portón de madera tallada y herrajes de oro por donde entraban los invitados reales. Empujé la puerta y el aire fresco del jardín fue reemplazado de golpe por el calor sofocante y húmedo de la cocina industrial. El caos ahí dentro era ensordecedor, pero extrañamente reconfortante. Era un ballet frenético de ollas gigantes burbujeando con mole poblano, sartenes chisporroteando y decenas de meseros corriendo de un lado a otro con bandejas de plata cargadas de canapés de salmón y caviar. El olor a especias, a chiles asados y a cilantro inundaba mis pulmones. Nadie me miró al principio. Todos eran engranes de una máquina diseñada para alimentar el ego de mi familia. Yo me quedé parada junto a los botes de basura, sintiéndome fuera de lugar, una estatua de la derrota. Fue entonces cuando escuché el estruendo de una cacerola cayendo al suelo y una voz ronca y autoritaria que gritó: «¡Cuidado con esas salsas, muchachos! ¡Doña Carmen merece lo mejor!». Era doña Juana, la jefa de cocina, una mujer de 60 años, con brazos fuertes y un corazón aún más grande, que había trabajado para mi abuela desde antes de que yo naciera. Ella me había dado de comer a escondidas muchas veces cuando mis primos no me dejaban sentarme a la mesa principal en las navidades pasadas. Cuando sus ojos se posaron en mí, el caos de la cocina pareció detenerse. Doña Juana soltó el cucharón de madera y corrió hacia mí, limpiándose las manos en su delantal manchado de salsa roja. «¡Mi niña, Lucía, por Dios santo!», exclamó tomándome del rostro con sus manos cálidas. «¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llena de barro? ¿Te caíste?». No pude contenerme más. Al sentir el tacto de alguien que me miraba con cariño, y no con asco, me derrumbé. Solté el llanto que tenía atorado en la garganta, un llanto feo, ruidoso, de esos que duelen en el pecho. Me tiraron el regalo, Juana», sollocé, mostrándole el rebozo arruinado. «Fernanda, ella lo tiró al lodo. Me dijo que entrara por aquí. Me dijo que no soy digna de estar allá afuera». El rostro de doña Juana se transformó. La dulzura desapareció y fue reemplazada por una furia contenida, esa furia de las madres que ven a sus hijos heridos. «¡Esa víbora!», masculló entre dientes, mirando hacia la puerta batiente que conectaba con el salón. «Siempre ha tenido el alma podrida, igual que su madre. Ven aquí, mi niña, ven». Me llevó hasta uno de los fregaderos industriales, apartando a 2 ayudantes de cocina que miraban la escena con lástima. Abrió el grifo y el agua comenzó a correr. «Vamos a intentar salvar esto», dijo, tomando el rebozo con una delicadeza que Fernanda jamás conocería. Juntas, bajo la luz fluorescente de la cocina, intentamos lavar la lana. El agua salía negra, espesa. Froté con desesperación, rogando a todos los santos que la mancha saliera, pero el aceite del lodo de la entrada se había impregnado en las fibras. Mientras más frotaba, más evidente se hacía el daño. El azul cielo había quedado manchado de un gris perpetuo, como una cicatriz imposible de borrar. «No sale, Juana, no sale», susurré, dejando caer la tela en el agua sucia, sintiendo que mi esperanza se iba por el desagüe.
Juana cerró el grifo y me abrazó. Me abrazó fuerte, oliendo a comino y a jabón. «Escúchame bien, Lucía», me dijo mirándome a los ojos. «La mancha está en la tela, no en tu corazón. Ese trapo puede estar sucio, pero el alma de esa gente allá afuera está mucho más negra que este lodo. Tu abuela ha preguntado por ti 3 veces, ha rechazado los aperitivos, sus ojos solo buscan la puerta». Esas palabras me golpearon como un rayo. «¿Qué? ¿Ella preguntó por mí?» «Sí, y les están mintiendo, mi hija, les están diciendo barbaridades. Tienes que ver esto». Juana me tomó de la mano y me guió hasta las puertas batientes de servicio. Eran esas puertas con una pequeña ventana circular de vidrio. Me hizo un gesto para que mirara a través del cristal, con cuidado de no ser vista. Me acerqué y miré. Lo que vi me revolvió el estómago más que el olor a basura de la entrada. El jardín principal de la hacienda era un espectáculo de opulencia obscena. Habían instalado carpas de seda blanca, candelabros de cristal colgando de los árboles centenarios y mesas decoradas con arreglos florales gigantescos. Los invitados, la élite de Guadalajara, reían con copas de cristal de baccarat en las manos, pero mis ojos se fueron directamente a la mesa central. Allí estaba ella, mi abuela Carmen. Estaba sentada en una especie de trono dorado que mis tíos habían alquilado para la ocasión. Llevaba un vestido elegante, pero su postura era la de alguien derrotada. Sus manos arrugadas y llenas de historia descansaban sobre su regazo, jugueteando nerviosamente con un pañuelo. No sonreía. A su alrededor, la fiesta rugía, pero ella parecía estar en una burbuja de silencio y soledad. Vi a mi tía Sofía, la madre de Fernanda, inclinarse hacia ella con una sonrisa falsa, de esas que no llegan a los ojos. Pude leer sus labios y, aunque estaba lejos, la confirmación de Juana resonó en mi mente. En ese momento vi a Fernanda acercarse a la mesa principal. Había vuelto a ser la reina de la fiesta, radiante, inmaculada. Se inclinó hacia la abuela y le dijo algo al oído. Vi cómo el rostro de mi abuela se ensombrecía aún más. Una expresión de dolor profundo cruzó sus facciones. Ella negó con la cabeza triste y se llevó el pañuelo a los ojos. «¿Qué le dijo?», pregunté a Juana, sintiendo un fuego crecer en mi pecho. En ese instante, uno de los meseros, un chico joven llamado Mateo, que solía jugar fútbol conmigo en el barrio cuando éramos niños, entró a la cocina con una bandeja vacía. Estaba pálido de rabia. «Lucía, ¿estás aquí?», dijo Mateo casi sin hablar. «No vas a creer lo que acaban de decir». «¿Qué dijeron, Mateo? Dímelo», exigí. Mateo miró a Juana y luego a mí, bajando la voz. «Fernanda le acaba de decir a doña Carmen que tú no vas a venir. Le dijo que la llamaste por teléfono hace 1 hora. Dijo que preferiste irte a la playa con un novio que venir a verla. Le dijo que para ti el cumpleaños de tu abuela era aburrido y que no te importaba la familia». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se me escapó. «¿Qué? ¡Eso es mentira! Estoy aquí. Estoy a 10 metros de ella», grité, y varios cocineros voltearon a verme. «Eso no es todo», continuó Mateo con rabia. «Tu tío Alejandro añadió que seguramente solo aparecerías si necesitabas dinero y que era mejor que no vinieras para no darle un disgusto». Miré de nuevo por la ventana circular. Vi a mi abuela secándose las lágrimas, creyendo que su nieta amada, la única que la visitaba todos los domingos sin falta, la había abandonado por un capricho egoísta. Estaban envenenando su corazón contra mí. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, aprovechándose de mi ausencia forzada para destruirme moralmente y quedarse con su afecto y con todo lo demás. La impotencia se transformó en algo frío y duro dentro de mí. Miré mi reflejo en el metal de la puerta batiente. Tenía el maquillaje corrido, el cabello un poco despeinado por el esfuerzo de limpiar el vestido y una mancha dorso de humedad en la falda. Parecía, tal como Fernanda había dicho, una pordiosera. Pero luego miré mis manos. Las manos que habían tejido ese rebozo, las manos que habían trabajado duro toda la vida. Y recordé lo que llevaba en mi bolso, además del regalo. Recordé el secreto. Ese secreto que la abuela me había confiado hacía 3 meses, una tarde lluviosa en la que sus hijos perfectos la habían dejado sola para irse a un torneo de golf. Ella me había dado un envolto que yo juré no abrir hasta que fuera estrictamente necesario. «Ellos creen que estoy vieja y senil, Lucía», me había dicho la abuela ese día. «Creen que no me doy cuenta de cómo miran mis cuentas bancarias,
pero yo veo todo. Y este envuelto es tu seguro. Toqué el bolsillo oculto de mi vestido barato. El envuelto estaba ahí. Me giré hacia Juana. Mis lágrimas se habían secado. Juana, necesito entrar, ahora. Juana me miró con preocupación. Mi niña, si entras así, te van a sacar. Hay seguridad privada en cada esquina. Fernanda dio órdenes de que si te veían, te sacaran a la fuerza. Que lo intenten, dije, sintiendo una calma extraña, la calma que precede la tormenta. No voy a entrar a comer sus canapés. No voy a entrar a pedirles perdón. Voy a entrar a entregar mi regalo. Y voy a entrar a decirle la verdad a mi abuela, aunque tenga que gritarla mientras me arrastran. Tomé el rebozo húmedo y manchado. Ya no me avergonzaba de él. Ahora era un símbolo. Era la prueba del crimen. Mateo, dijo mirando al mesero, ¿cuándo es el momento del brindis? En 5 minutos. Van a traer el pastel gigante y el tío Alejandro va a dar el discurso sobre la unidad familiar. Perfecto, dije. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Unidad familiar. Vamos a ver cuánto dura esa unidad cuando la verdad salga a la luz. Me acerqué al espejo sucio que había sobre el lavabo de los empleados, me limpié el rímel corrido con un poco de papel. No intenté ocultar la mancha de lodo en mi ropa. Al contrario, me aseguré de que fuera visible. Me solté el cabello. Iba a entrar a esa fiesta no como la prima pobre que pide permiso, sino como la nieta leal que exige justicia. Juana se acercó y me puso una mano en el hombro. Dios te acompañe, mi hija. Dales donde más les duele. Respiré profundo llenando mis pulmones con el olor de la cocina, el olor del trabajo honesto. Puse mi mano sobre la puerta batiente. Podía sentir la vibración de la música del otro lado. Al otro lado de esa puerta estaba el mundo de las apariencias, de las mentiras y del dinero. De este lado estaba la verdad, sucia y dolorosa. Empujé la puerta. El ruido de la cocina quedó atrás. El silencio de mi entrada triunfal estaba a punto de comenzar. Lo que mis primos no sabían es que yo no estaba entrando sola. Entraba con la bendición de la única persona que realmente importaba en esa casa y con una bomba de tiempo en mi bolsillo que estaba a punto de explotar en medio de su brindis de champaña. ¿Estás listo para ver cómo se les cae la cara de vergüenza? Porque yo nací lista para este momento. Empujé las puertas batientes de la cocina y el mundo cambió de golpe. Atrás quedó el ruido metálico de las ollas, el vapor y el olor a especias. Frente a mí, se abrió el jardín de la hacienda Los Agaves, en todo su esplendor nocturno iluminado como un escenario de película. El contraste era violento. El aire olía a jazmines y a perfumes franceses caros, una mezcla dulce que me revolvió el estómago. Mis ojos tardaron unos segundos en ajustarse a la luz dorada de los cientos de focos que colgaban de los árboles, creando una atmósfera mágica, casi celestial que ocultaba la podredumbre moral de quienes la habitaban. Nadie me vio salir al principio. Todos los ojos estaban fijos en el centro de la pista de baile, donde habían montado un pequeño escenario. Allí, bajo un reflector que le daba un aura de santidad fingida, estaba mi tío Alejandro. Sostenía una copa de cristal fino en una mano y el micrófono en la otra. Su voz, ensayada y grave, resonaba en los altavoces de alta fidelidad distribuidos por todo el jardín, llegando a cada rincón, incluso hasta donde yo estaba parada, temblando, con mi vestido manchado y mi regalo arruinado apretado contra el pecho. «Porque madre solo hay una», decía mi tío Alejandro, con esa sonrisa de político en campaña que yo conocía también. Y esta noche celebramos no solo los 85 años de Doña Carmen, sino el legado de amor, de unión y de respeto que ella nos ha inculcado a todos. Mamá, mira a tu alrededor, mira a tus hijos, a tus nietos, estamos todos aquí por ti. Porque la familia es lo más sagrado que tenemos. No hay distancia, no hay obstáculo que nos impida estar a tu lado para honrarte. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada física. «¿No hay obstáculo?», dijo, mientras yo, su sobrina, había sido arrojada al lodo por su propia hija minutos antes. Mientras él mismo había volteado la cara para no ver mi humillación.
Sentí una bilis amarga subir por mi garganta. Él estaba brindando por la unión familiar mientras mentía descaradamente, sabiendo que le habían dicho a mi abuela que yo la había abandonado por un viaje a la playa. Di el primer paso fuera de las sombras del área de servicio. Mis zapatos, todavía húmedos y sucios de barro, crujieron sobre la grava decorativa antes de pisar el pasto impecablemente cortado. El sonido fue imperceptible para ellos, pero para mí sonó como un cañonazo. Comencé a caminar. No caminé rápido, no corrí, caminé con la lentitud de quien lleva una carga pesada, con la cabeza alta, aunque por dentro me estuviera muriendo de miedo. Tenía que cruzar todo el jardín para llegar a la mesa principal. Tenía que atravesar el mar de mesas redondas donde la alta sociedad de Guadalajara cenaba sus platillos gourmet. Los primeros en verme fueron los de las mesas traseras. Un murmullo comenzó a levantarse, como una ola que crece antes de romper. ¿Quién es esa?, escuché susurrar a una señora con un collar de perlas que me miró con los ojos muy abiertos, horrorizada por mi aspecto. ¿Es una de las sirvientas?, preguntó un hombre a su lado. ¿Qué le pasó en la ropa? Está llena de tierra. No, espera, se parece a la familia. ¿No es la hija de la hermana pobre? Los susurros se propagaron más rápido que el fuego. Las cabezas comenzaron a girar. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Uno a uno los invitados dejaron de prestar atención al discurso de mi tío y clavaron sus ojos en mí. Yo sentía sus miradas como agujas en la piel. Me sentía nuda, expuesta. Mi vestido sencillo, que esa mañana me había parecido bonito, ahora se veía andrajoso bajo las luces brillantes. La mancha de lodo en mi falda era un mapa de mi desgracia. Pero lo que más llamaba la atención era lo que llevaba en las manos. Esa bola de lana húmeda, oscura y deforme que alguna vez fue un rebozo azul cielo. Seguí caminando. Mi corazón latía tan fuerte que retumbaba en mis oídos, casi ahogando la voz de mi tío. Y por eso, mamá, quiero que sepas que tus nietos son tu mayor orgullo, tu reflejo. Continuaba él, ajeno a lo que sucedía a sus espaldas. Fue entonces que Fernanda, que estaba de pie delante de la mesa principal posando para las fotos, me vio. Su reacción fue digna de un Oscar. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus ojos se abrieron con pánico. No vergüenza, sino pánico puro. Ella sabía que si yo abría la boca, su teatro se derrumbaba. Le dio un codazo a su madre, mi tía Sofía, y señaló hacia mí con un gesto disimulado pero frenético. Tía Sofía se giró y soltó un grito ahogado que, por suerte para ella, fue cubierto por los aplausos que la gente daba mecánicamente a una frase de mi tío. Fernanda reaccionó, bajó del estrado improvisado y corrió hacia mí, interceptándome a medio camino, tratando de bloquearme el paso antes de que llegara a la zona VIP. Su rostro, antes angelical, ahora estaba contorsionado por la rabia. «¿Qué haces aquí?», sisió entre dientes, manteniendo una sonrisa falsa pegada en la boca por si alguien nos estaba tomando fotos. «Te dije que te largaras. ¡Seguridad! ¡Seguridad!». Hizo un gesto discreto a unos guardias de traje negro que estaban en el perímetro. «Vete ahora mismo, Lucía, o te juro que te vas a arrepentir. Estás arruinando el video del aniversario. Mira cómo vienes. Das asco». Me detuve frente a ella. Por primera vez en mi vida no bajé la mirada ante su intimidación. La miré directamente a sus ojos, esos ojos vacíos de empatía. «No me voy a ir, Fernanda», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, firme. «Mi abuela está ahí, y le han dicho mentiras sobre mí». «A nadie le importa tu verdad», escupió ella, agarrándome del brazo con fuerza, clavándome sus uñas manicuradas en la piel. «Ella está feliz. ¿Vas a arruinar su noche con tus dramas de pobre? Si la quieres, lárgate. Déjala disfrutar de su fiesta perfecta». Esa frase casi me hace dudar. Si la quieres, lárgate. Era su táctica de siempre, usar mi amor como arma contra mí. Pero entonces miré más allá del hombro de Fernanda. Vi a mi abuela. Doña Carmen no estaba mirando al tío Alejandro.
Estaba mirando hacia la oscuridad del jardín, con la mirada perdida, triste. En sus manos sostenía una foto vieja. Supe en ese instante que ella no estaba disfrutando de ninguna fiesta perfecta. Ella estaba extrañando. Me estaba extrañando a mí. La fiesta es perfecta para ustedes, no para ella, respondí, y me solté de su agarre con un tirón brusco. Fernanda tropezó en sus tacones altos. El movimiento llamó la atención de todos. El tío Alejandro se cayó a mitad de una frase. El silencio cayó sobre el jardín como una losa de plomo. La música de fondo se detuvo abruptamente por orden de alguien. Ahora sí, todos me miraban. 300 invitados, mi familia, los meseros y mi abuela. Mi abuela levantó la vista al notar el silencio repentino. Entornó los ojos, tratando de enfocar entre las luces. ¿Lucía? Su voz frágil y temblorosa rompió el silencio. No sonó como una pregunta, sonó como una plegaria respondida. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta intrusa!, gritó mi tía Sofía, perdiendo la compostura levantándose de la mesa. 2 guardias corpulentos comenzaron a caminar hacia mí. Era ahora o nunca. Ignoré a Fernanda, ignoré a los guardias. Comencé a caminar de nuevo, esta vez más rápido, casi corriendo hacia la mesa principal. ¡Abuela!, grité, para asegurarme de que me escuchara antes de que me arrastraran fuera. ¡Abuela! ¡Aquí estoy! No la dejen pasar, bramó el tío Alejandro por el micrófono, olvidando que estaba amplificado, haciendo que su orden cruel retumbara por toda la hacienda. Todos escucharon su tono déspota. La máscara se le estaba cayendo. Pero yo ya estaba cerca. Llegué al borde de la mesa principal, esa mesa cubierta con un mantel de lino blanco inmaculado, llena de arreglos de orquídeas blancas y cubiertos de plata. Frente a mí estaba mi abuela, con los ojos llenos de lágrimas, estirando una mano hacia mí. Y frente a mí también estaba el resto de la manada de lobos, mis tíos y mis primos, mirándome con un odio visceral. Lucía, por favor, ten un poco de dignidad y retírate, dijo mi tío Alejandro, bajando el micrófono, intentando usar su voz de autoridad. Estás borracha o drogada, mira cómo vienes, estás manchando el piso. Respiré hondo. El aire frío de la noche llenó mis pulmones. No estoy borracha, tío, y no estoy drogada, dije, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Estoy sucia, sí, estoy llena de lodo, ¿y sabes por qué? Levanté el rebozo, esa masa deforme y chorreante. Fernanda se tapó la boca horrorizada de que fuera a mostrar esto. No te atrevas, chilló. Miré a mi abuela a los ojos. Abuela, me dijeron que te contaron que me fui a la playa, que no quise venir. Mi abuela asintió lentamente, con el dolor marcado en su rostro arrugado. Me dijeron que tenías cosas más importantes que yo, mi niña. Mentieron, dije, y la palabra quedó flotando en el aire. He estado aquí afuera, en la puerta, desde hace 1 hora. Vine caminando y traje esto para ti. Con un movimiento lento y deliberado, hice lo impensable. Extendí mis abrazos y dejé caer el rebozo empapado de lodo negro y agua sucia directamente sobre el centro de la mesa principal. El impacto fue visualmente grotesco. El lodo salpicó el mantel blanco inmaculado. Gotas negras cayeron sobre la porcelana fina. El agua sucia comenzó a extenderse como una mancha de petróleo, acercándose al pastel de 5 pisos y a las copas de cristal. La multitud ahogó un grito colectivo. Era un sacrilegio estético. Había ensuciado la perfección, había roto la regla de oro de las apariencias. Esto, dije, señalando el montón de lana sucia, con la voz quebrada por el llanto. Era un rebozo azul cielo. Lo tejí yo misma durante 6 meses, cada noche, para ti. Pero tu nieta Fernanda, giré la cabeza y señalé a mi prima,
que estaba pálida como un fantasma. Fernanda me lo arrancó de las manos en la entrada y lo tiró al charco del lodo donde estacionan sus camionetas. Me dijo que mi regalo era basura, que yo era basura. El silencio en el jardín era absoluto, ni los grillos se atrevían a sonar. Me prohibieron entrar. Me dijeron que entrara por la cocina como una sirvienta, porque decían que mi pobreza te iba a avergonzar frente a sus amigos ricos. Así que aquí estoy, abuela, sucia, humillada, sin regalo, pero estoy aquí porque te amo más que a mi propia dignidad. Miré a mi tío Alejandro, que estaba rojo de furia, con la vena del cuello a punto de estallar. Ahí tienes tu unión familiar, tío. Ahí está el respeto del que hablabas. Mi abuela se quedó inmóvil, mirando el rebozo sucio sobre la mesa. Su mano temblorosa se extendió lentamente hacia la masa de lana mojada. No le importó el lodo, no le importó el mantel. Sus dedos tocaron el tejido arruinado, y entonces sucedió lo que nadie esperaba, lo que cambiaría el testamento y nuestras vidas. Ella no miró el lodo, ella reconoció el punto, reconoció el patrón de tejido que ella misma me había enseñado cuando yo tenía 10 años. Levantó la vista hacia mí y luego giró la cabeza lentamente, muy lentamente hacia Fernanda y Alejandro. La mirada de tristeza en sus ojos había desaparecido. Ahora en los ojos de doña Carmen solo había fuego. Pero antes de que ella pudiera hablar, antes de que pudiera dictar sentencia, mi tío Alejandro intentó una última jugada desesperada para salvar su imagen. Hizo una seña brusca a los guardias. «¡Sáquenla! ¡Está delirando! Es una escena montada», gritó, desesperado. Uno de los guardias me agarró del brazo con violencia, tirándome hacia atrás. «¡No, abuela! ¡Suéltenla!». El grito no fue mío, fue de ella. Mi abuela se puso de pie, con 85 años, con artritis, con dolor, se puso de pie de un salto, con una fuerza que nadie sabía que tenía. Golpeó la mesa con su puño, haciendo saltar los cubiertos de plata. «He dicho que suelten a mi nieta ahora mismo». El guardia me soltó como si le hubiera quemado la mano. El jardín entero contuvo la respiración. La matriarca había despertado y el verdadero drama apenas comenzaba. El grito de mi abuela, «¡Suéltenla!», resonó como un trueno que partió la noche en dos. No fue la voz de una anciana frágil de 85 años. Fue la voz de la matriarca que, décadas atrás, levantó esta hacienda desde los cimientos cuando mi abuelo murió y la dejó sola con 5 hijos y un terreno baldío. Fue la voz de la mujer que había sobrevivido a crisis económicas, terremotos y traiciones, y que ahora en el ocaso de su vida se negaba a ser tratada como un adorno senil en su propia fiesta. El guardia de seguridad me soltó de inmediato, retrocediendo con las manos en alto, asustado por la furia que emanaba de esa pequeña mujer de cabello blanco. Yo me quedé allí, temblando, con los brazos caídos a los costados, sintiendo cómo el agua sucia del rebozo seguía goteando sobre mis zapatos, formando un charco oscuro en el pasto perfecto. El silencio que siguió fue sepulcral. 300 invitados contenían la respiración. Los meseros se detuvieron con las bandejas en el aire. Incluso la brisa pareció detenerse, como si la naturaleza misma quisiera escuchar lo que iba a suceder. Mi abuela Carmen no se sentó. Se apoyó con fuerza en el borde de la mesa, sus nudillos blancos por la presión, y clavó sus ojos negros, agudos como cuchillos de obsidiana, primero en mi tío Alejandro y luego en mi prima Fernanda. «¿Mamá?», intentó decir Alejandro, con una risa nerviosa, tratando de salvar la situación, tratando de volver al guión de la familia feliz. «Mamá, por favor, siéntate, te va a dar algo. Deja que nos encarguemos de esto. Lucía claramente no está bien, vamos a llevarla a...». «¡Cállate, Alejandro!», le espetó ella, cortándole el aire. Su voz, amplificada por el silencio del jardín, llegó a cada rincón. «Ni se te ocurra darme órdenes, ni se te ocurra hablar por mí. Llevan años hablando por mí, decidiendo por mí, gastando por mí, pero esta noche se acabó». Doña Carmen rodeó la mesa, caminó con dificultad, arrastrando un poco su pierna mala,
pero con una dignidad que ningún vestido de diseñador podría comprar. Ignoró a mis tíos, ignoró a los invitados boquiabiertos y vino directamente hacia mí. Yo quise retroceder. Me sentía sucia, indigna. Abuela, no, te voy a manchar el vestido. Estoy llena de lodo. Ella se detuvo frente a mí. Me miró de arriba abajo. Vio mi cabello revuelto, mi maquillaje corrido por el llanto, mi vestido barato impregnado de tierra y aceite. Y luego hizo algo que provocó jadeos de horror en las mesas de la alta sociedad. Extendió sus manos, esas manos suaves y cuidadas, y tomó mi cara entre ellas. No importó que mis mejillas estuvieran sucias, no le importó que el lodo de mi ropa rozara su vestido de seda importada color marfil. Me atrajo hacia ella y me abrazó. Me abrazó con una fuerza desesperada, hundiendo su rostro en mi hombro sucio, llorando. «Perdóname, mi niña», sollozó ella, y su voz se quebró, humanizándose de nuevo. «Perdóname por haber criado monstruos. Perdóname por no haberte protegido en la puerta». «Abuela, yo solo quería darte el rebozo», lloré yo, aferrándome a ella como una náufraga. «Me dijeron que no me querías aquí». Ella se separó de mí lentamente, pero no me soltó la mano. Se giró hacia la multitud, hacia su familia, con mi mano sucia entrelazada con la suya, levantándola como si fuera un trofeo. Su vestido marfil ahora tenía una enorme mancha marrón en el pecho, justo donde estaba el corazón. Tía Sofía, al ver el vestido arruinado, gritó histérica. «¡Ay, no! ¡El vestido! Mamá, ese vestido es un Valentino. Te lo acaba de arruinar esa salvaje». Mi abuela miró la mancha en el pecho y luego miró a su hija con una frialdad ártica. «¿Te preocupa la tela, Sofía?», preguntó, con un tono de voz peligrosamente bajo. «¿Te preocupa que se haya manchado un pedazo de tela?». Caminó de regreso a la mesa, soltándome por un segundo solo para tomar el micrófono inalámbrico que Alejandro había dejado olvidado. Regresó a mi lado y habló, esta vez para todos. «Mi hija Sofía está preocupada por mi vestido», dijo al micrófono, y su voz resonó clara y potente. «Dice que está arruinado, pero yo les voy a decir qué es lo que está arruinado aquí, y no es la seda». Se agachó sobre la mesa principal. Con una mano temblorosa pero decidida, agarró el rebozo, esa bola de lana empapada de lodo negro. Lo levantó en el aire. El agua sucia goteó sobre el escenario, manchando sus zapatos. «Fernanda», llamó mi abuela, buscando a su nieta entre la multitud. Fernanda estaba escondida detrás de su madre, temblando. «¡Que me mires!», gritó la abuela. Fernanda asomó la cabeza, pálida, con los ojos llenos de lágrimas de terror. «Tiraste esto al lodo», dijo mi abuela, sosteniendo el tejido. «Dijiste que era basura. Dijiste que olía a pobreza. Dijiste que yo, Carmen de la Vega, no merecía esto». La abuela se llevó el rebozo sucio a la cara. Lo olió profundamente, cerrando los ojos, ignorando el olor a agua estancada, buscando el olor de la lana, el olor de mis manos. «Huele a trabajo», dijo, abriendo los ojos. «Huele a sacrificio. Huele a las noches que mi nieta Lucía pasó despierta tejiendo para mí, mientras tú, Fernanda, estabas de fiesta en Tulum gastando mi dinero. Huele a amor. Y el amor nunca apesta, estúpida niña. El amor es lo único que limpia». Con un movimiento solemne, mi abuela se colocó el rebozo sucio sobre los hombros. El lodo negro escurrió por su espalda, manchando irremediablemente el vestido de miles de dólares. Se envolvió en él como si fuera un manto real de armiño. «Este es el mejor regalo que he recibido en 10 años. Es el único regalo real en esta mesa llena de mentiras». Miró la mesa llena de cajas de Tiffany, de llaves de autos, de boletos de avión impresos en papel dorado. Con un gesto de desprecio, empujó una caja de terciopelo azul que estaba cerca. La caja cayó al suelo. «Alejandro, me regalaste un collar de esmeraldas. Sofía, me compraste un bolso de marca. Roberto, pagaste un viaje. Todo comprado con el dinero de las acciones de la empresa, de mi empresa. Usen mi dinero para comprarme mi cariño. Pero Lucía», me miró con ternura. «Lucía usó su tiempo, usó sus manos, y ustedes la trataron como basura». El silencio en el jardín era tan denso que se podía cortar con un cuchillo.
Los invitados importantes, los socios comerciales de mis tíos, miraban al suelo avergonzados de ser testigos de esa desnudez moral. Algunos, vi de reojo, habían sacado sus celulares y estaban grabando discretamente. La caída del imperio de las apariencias estaba siendo transmitida en vivo. Pensaron que estaba vieja, continuó la abuela, caminando de un lado a otro, arrastrando el lodo con elegancia. Pensaron que estaba ciega. La abuela ya no se entera, decían. Firma aquí, mamá, es solo un trámite. No invites a Lucía, mamá, ella está ocupada. ¿Creían que no sabía? Se detuvo frente a mí y metió la mano en el escote de su vestido, sacando una llave pequeña y dorada. Lucía, ¿traes el sobre? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El sobre, el famoso sobre que me había dado hace 3 meses bajo la promesa de no abrirlo. Sí, abuela, lo traigo aquí, dije, tocando el bolsillo oculto de mi vestido sucia. Sácalo, quiero que todos lo vean. Con manos temblorosas y sucias de barro, saqué el sobre de papel manila. Estaba un poco arrugado pero intacto. Mis tíos miraron el sobre con confusión y luego con miedo. No sabían qué era, nunca lo habían visto. Hace 3 meses, explicó la abuela al público, como si estuviera contando un cuento de terror. Fui diagnosticada con una arritmia cardíaca severa. El médico me dijo que pusiera mis asuntos en orden. Ese día, convoqué a mis hijos. Les pedí que vinieran a verme un domingo porque me sentía mal. ¿Saben qué me dijeron? Alejandro dijo que tenía un torneo de golf. Sofía dijo que tenía spa. Roberto ni siquiera contestó el teléfono. Los mencionados se encogían en sus lugares, deseando que la tierra se los tragara. La única que vino fue Lucía, dijo la abuela, poniendo su mano sobre mi hombro. Vino en autobús, bajo la lluvia, y me hizo sopa. Se quedó conmigo toda la noche vigilando mi respiración. Ese día, escribí este sobre y se lo di a ella para que lo guardara, porque sabía que si lo dejaba en la casa ustedes lo encontrarían y lo destruirían. La abuela me quitó el sobre de las manos. Este sobre contiene el testamento real, el definitivo, redactado ante un notario externo que ustedes no conocen, mis queridos buitres. Alejandro dio un paso adelante, pálido como la cera. Mamá, no hagas esto en público. Por favor, estamos entre amigos. Hablemos en oficina. No, gritó ella. La humillación de mi nieta fue pública. Fue en la entrada, a la vista de todos. Así que la justicia también será pública. Rasgó el sobre con fuerza. Sacó un documento legal con sellos oficiales. Cláusula única, leyó la abuela, con voz firme, sin necesitar lentes. Dado el evidente abandono emocional y la avaricia demostrada por mis hijos Alejandro y Sofía, y mis nietos Fernanda y Roberto, dispongo lo siguiente. La hacienda Los Agaves, así como el 100% de las acciones del Grupo de la Vega, pasarán a manos de un fideicomiso de beneficencia para ancianos abandonados. Se escuchó un grito ahogado de mi tía Sofía. Alejandro se tuvo que agarrar de una silla para no caerse. Lo habían perdido todo. El imperio se desmoronaba. Con una excepción, continuó la abuela, levantando la vista del papel. La administración vitalicia de dicho fideicomiso, con un sueldo asignado y el derecho de uso y disfrute de esta propiedad, será para mi nieta Lucía. El mundo pareció detenerse. Mis oídos zumbaban. ¿Yo? ¿Dueña de todo? No, no dueña, guardiana. La abuela se giró hacia mis tíos que parecían cadáveres vivientes. Ustedes querían dinero, pues trabajen, como Lucía. Lucía ha trabajado de mesera, de limpiadora, de costurera, y nunca me pidió un centavo. Ustedes, que nacieron en cuna de oro, ahora aprenderán lo que cuesta ganarse el pan. Fernanda rompió a llorar, un llanto histérico y egoísta. No puedes hacernos esto, abuela, es nuestra casa, yo vivo aquí, ¿a dónde voy a ir? La abuela me miró a mí, y luego miró a Fernanda con una calma devastadora. Lucía, dijo, tú eres la administradora a partir de este segundo. Tú decides quién se queda en esta fiesta y quién se va. De repente el poder cambió de manos. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Ya no era la prima pobre cubierta de lodo, era la matriarca en ascenso. Miré a Fernanda que me miraba con terror, sabiendo que su destino dependía de la sirvienta, a la que había humillado hace 10 minutos. Miré a mis tíos, derrotados, y miré a mi abuela, que me sonreía con orgullo, envuelta en mi rebozo sucio como si fuera una armadura. Tomé el micrófono que mi abuela me ofrecía. Mis manos manchadas de tierra negra contrastaban con el metal brillante del aparato. Respiré hondo. El olor a lodo y a jazmines se mezclaba en el aire.
Iba a hablar. Iba a dictar mi primera orden, y no sería una venganza cruel, sería una lección de humildad que jamás olvidarían. Pero justo cuando abrí la boca para hablar, para echar a Fernanda de mi vista, vi algo que me heló la sangre. En la entrada del jardín, llegando tarde pero con paso firme, aparecieron 2 oficiales de policía, acompañados por el abogado antiguo de la familia, el licenciado Morales, el único hombre en quien mi tío Alejandro confiaba ciegamente. El abogado traía otro papel en la mano, y no parecía asustado por la abuela. Parecía sonriente. Alejandro al verlos levantó la cabeza. Una sonrisa torcida y malévola cruzó su rostro sudoroso. «Espera un momento, mamá», dijo Alejandro, recuperando su voz arrogante. «Creo que te estás precipitando. Ese testamento que tienes ahí, creo que Lucía te hizo firmarlo cuando estabas bajo los efectos de tus medicamentos, ¿verdad? Eso se llama coerción, y afortunadamente el licenciado Morales está aquí para poner orden». Mi corazón se detuvo. ¿Tenían un as bajo la manga? ¿Iban a acusarme de manipular a mi abuela? La abuela apretó mi mano con fuerza, pero sentí un ligero temblor en sus dedos. La guerra no había terminado con la lectura del papel, apenas comenzaba, y ellos jugaban sucio. La sonrisa torcida de mi tío Alejandro fue lo primero que me advirtió que la pesadilla no había terminado, simplemente había cambiado de nivel. Si antes la batalla era emocional, ahora se tornaba fría, calculadora y legal. El licenciado Morales, un hombre bajo y calvo con un traje que costaba más que la educación universitaria que mis padres no pudieron pagarme, caminó hacia la mesa principal con la seguridad de un depredador que huele sangre. No miró a mi abuela, no me miró a mí. Sus ojos estaban fijos en el documento que mi abuela acababa de leer, como si fuera un pedazo de carne podrida que debía ser desechado. «Lamentablemente, señoras y señores», comenzó Morales, proyectando su voz sin necesidad de micrófono, con esa oratoria ensayada de los tribunales. «Lo que estamos presenciando aquí es un espectáculo triste, provocado por la manipulación de una mente frágil». Sentí como la mano de mi abuela se tensaba sobre la mía. Su piel estaba fría, pero su agarre era de hierro. «¿De qué estás hablando, Morales?», preguntó ella, con voz firme, aunque pude notar un ligero temblor en su barbilla. Morales sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y se limpió el sudor de la frente antes de continuar. «Doña Carmen, usted sabe que le tengo un aprecio inmenso a esta familia. He servido a los de la Vega por 30 años, y es precisamente por ese aprecio que no puedo permitir que este documento tenga validez legal». Se giró hacia los invitados, hacia las cámaras de los celulares que seguían grabando, y soltó la bomba. «Hace 4 meses, el hijo mayor y tutor legal de facto, el señor Alejandro, solicitó una evaluación geriátrica completa para su madre. Los resultados fueron concluyentes y devastadores. Alejandro dio un paso adelante, adoptando una pose de hijo afligido, bajando la cabeza con una falsa tristeza que me revolvió el estómago. «No quería que esto se supiera así», dijo Alejandro, con la voz quebrada. «Quería proteger la dignidad de mi madre, pero Lucía nos ha obligado a exponer la verdad». Morales sacó una carpeta azul de su maletín de cuero y sacó una carpeta azul de su maletín de cuero. «Tengo aquí el certificado médico oficial firmado por el prestigioso Dr. Valenzuela, neurólogo jefe del Hospital Central. El diagnóstico es claro: demencia senil avanzada con episodios de paranoia y vulnerabilidad a la sugestión. El documento tiene fecha de hace 4 meses. Por lo tanto, cualquier documento firmado por doña Carmen después de esa fecha, incluido este supuesto Nuevo Testamento, es nulo de pleno derecho por incapacidad mental». Un murmullo de shock recorrió el jardín. Demencia. La palabra flotó en el aire como un veneno. Vi cómo los invitados cambiaban su expresión. La admiración por la matriarca fuerte se transformó en lástima por la anciana loca. Empezaron a mirarme a mí ya no como a la heroína, sino como la villana, la nieta oportunista que se aprovechó de la demencia de su abuela para robar la herencia. «¡Eso es mentira!», grité, dando un paso al frente.
manchando aún más el mantel con mi ropa. Mi abuela está perfectamente lúcida. Ustedes compraron ese diagnóstico. Alejandro me miró con odio puro. ¿Lo ven?, les dijo a la multitud. Miren su desesperación. Lucía sabía de la enfermedad de mi madre. Se aprovechó de esos domingos en los que la cuidaba para lavarle el cerebro, para ponerle en contra de sus propios hijos. Es un caso clásico de abuso de confianza y manipulación de incapaces. Fernanda, recuperando su arrogancia al ver que su padre retomaba el control, se secó las lágrimas falsas y apuntó su dedo hacia mí. Es una delincuenta. Deberían meterla a la cárcel por abusar de una anciana enferma. Los 2 oficiales de policía que habían llegado con el abogado dieron un paso al frente. El sonido de las esposas chocando contra sus cinturones fue el único ruido en el jardín. «Señorita Lucía», dijo uno de los oficiales, un hombre con rostro cansado. «Tenemos una denuncia previa por intento de fraude y coacción. Por favor, acompáñenos sin hacer escándalo». Me quedé paralizada. El mundo se me vino encima. Iba a ir a la cárcel. No solo me habían humillado, no solo habían destruido mi regalo, ahora iban a destruirme la vida entera. Iban a encerrarme, y peor aún, iban a encerrar a mi abuela en algún asilo de lujo donde la sedarían hasta que muriera para poder gastarse su dinero sin estorbar. Miré a mi abuela. Ella estaba inmóvil, mirando el certificado médico que Morales sostenía. Parecía derrotada. La táctica del gaslighting había funcionado. Por un segundo vi duda en sus ojos. ¿Y si realmente estaba enferma? ¿Y si se había olvidado? «Abuela», susurré, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. «Diles que es mentira. Diles que tú sabes quién eres». El oficial me tomó del brazo. Su agarre fue firme. «Vamos, señorita». «No, suéltenme. No he hecho nada», grité, tratando de zafarme, pero el lodo en mis zapatos me hizo resbalar y caí de rodillas en el pasto, humillada una vez más, a los pies de mi tío Alejandro. Alejandro se inclinó sobre mí, cerca de mi oído, para que solo yo pudiera escucharlo. «Te lo dije, por diosera. Nunca debiste haber salido de tu agujero. Ahora vas a pudrirte en la cárcel y yo voy a disfrutar cada centavo de la vieja». Ese susurro fue su error, porque mi abuela no era sorda y mi abuela no era loca. Mientras yo estaba en el suelo y el policía me levantaba, escuché una risa. No la risa de Fernanda, no la risa de los invitados. Fue una risa seca, irónica, potente. Doña Carmen se estaba riendo. «Morales», dijo ella, con una calma que heló la sangre de todos, «eres un excelente abogado, pero eres un pésimo mentiroso». La abuela metió la mano en el bolsillo de su vestido manchado, justo debajo del rebozo sucio, y sacó algo que nadie esperaba ver en las manos de una mujer de 85 años, un teléfono inteligente de última generación. «Oficial», dijo ella, alzando la voz, «antes de que se lleve a mi nieta, le sugiero que mire esto, a menos que quiera ser cómplice de un delito federal de falsificación de documentos y secuestro». El oficial se detuvo. Alejandro palideció. «Mamá, deja el teléfono, no sabes usar eso», dijo Alejandro, tratando de quitárselo. «Atrás», rugió ella, golpeando la mano de su hijo. «Sé usarlo mejor que tú. Lucía me enseñó». Doña Carmen desbloqueó la pantalla con su huella digital y conectó el teléfono al sistema de audio y video de la fiesta a través de Bluetooth. Había una pantalla gigante al fondo del jardín que se usaba para mostrar fotos familiares durante la cena. De repente la pantalla se encendió. Todos los invitados se giraron. Lo que apareció en la pantalla no fue una foto, fue un video con fecha y hora. Hace 4 meses, 14 de febrero, el mismo día del supuesto diagnóstico. En el video aparecía mi abuela sentada en un consultorio médico, pero no estaba sola. Estaba con un notario público y con 3 médicos independientes. La voz de mi abuela sonó en los altavoces, clara y fuerte. «Yo, Carmen de la Vega,
siendo el día 14 de febrero, me someto voluntariamente a una evaluación psiquiátrica completa ante notario público y ante un panel de 3 especialistas independientes para certificar mi plena salud mental. Hago esto porque temo que mi hijo Alejandro intente inhabilitarme legalmente para cubrir sus desfalcos en la empresa. En el video, uno de los doctores comenzaba a hacerle preguntas complejas de lógica, memoria y juicio. Mi abuela respondía a todas con una lucidez brillante, incluso haciendo bromas. Al final del video, el notario hablaba a la cámara. Certifico que la señora Carmen de la Vega se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, sin signos de deterioro cognitivo. Cualquier documento posterior que contradiga esto sin un panel similar carece de validez. El video terminó. La pantalla se fue a negro. El silencio en el jardín era absoluto, roto solo por el sonido de una copa cayendo al suelo de las manos temblorosas de mi tía Sofía. El diagnóstico del doctor Valenzuela que Morales tenía en la mano acababa de convertirse en papel mojado. O peor, en prueba de un crimen. Mi abuela se giró hacia Morales. ¿Decirás, licenciado? ¿Demencia senil? Morales estaba blanco como el papel. Empezó a guardar sus documentos frenéticamente. Debe haber un error. Tal vez el doctor Valenzuela se confundió de expediente. Yo solo actúo basado en la información que... Cállate, lo interrumpió la abuela. Alejandro pagó 50,000 pesos por ese certificado falso. Lo sé porque tengo los estados de cuenta. Esos estados de cuenta que tú creías que yo no revisaba. La abuela miró a los policías, que ahora habían soltado mi brazo y miraban a Alejandro con sospecha. Oficiales, dijo doña Carmen. Ese hombre, mi hijo Alejandro, ha estado falsificando mi firma durante 2 años para desviar fondos de la empresa familiar a cuentas en las Islas Caimán, para pagar sus deudas de juego. Tengo las auditorías forenses en este mismo teléfono. Y el intento de hoy de declararme loca y arrestar a mi nieta es su último intento desesperado para evitar que yo lo denuncie. Alejandro estaba acorralado, sudaba a chorros, miró a su alrededor, buscando una salida, pero los invitados, sus amigos, ahora lo miraban con asco absoluto. Había sido desenmascarado no solo como un mal hijo, sino como un criminal y un estafador. «Mamá, es mentira. Te estás confundiendo», balbuceó, retrocediendo. «Lucía», dijo mi abuela extendiéndome la mano de nuevo. «Levántate, mi amor. Levántate del suelo, que ese no es tu lugar». Me levanté, limpiándome las rodillas, sintiendo cómo la sangre volvía a circular por mis venas. El miedo se había ido. Ahora lo único que sentía era una inmensa admiración por esa mujer pequeña que acababa de derribar a 2 gigantes con un solo movimiento. «Oficiales», dijo doña Carmen con voz de acero. «Ese hombre, mi hijo Alejandro, ha estado falsificando mi firma durante 2 años para desviar fondos de la empresa familiar a cuentas en las Islas Caimán para pagar sus deudas de juego. Tengo las auditorías forenses en este mismo teléfono, y el intento de hoy de declararme loca y arrestar a mi nieta es su último intento desesperado para evitar que yo lo denuncie». Alejandro estaba acorralado, sudaba a chorros, miró a su alrededor, buscando una salida, pero los invitados, sus amigos, ahora lo miraban con asco absoluto. Había sido desenmascarado no solo como un mal hijo, sino como un criminal y un estafador. «Mamá, es mentira. Te estás confundiendo», balbuceó, retrocediendo. «Era tu casa», le corrigió mi abuela, fría como el hielo, «hasta que decidiste que yo ya no servía, hasta que humillaste a la única persona que realmente nos ama». El forcejeo fue breve, pero vergonzoso. Alejandro fue esposado frente a toda la élite de Guadalajara. Fernanda gritaba histérica: «¡Papá! ¡Papá!», mientras su madre Sofía se desmayaba dramáticamente en una silla, aunque vi que abría un ojo para ver si alguien le estaba atendiendo. Cuando se llevaron a Alejandro arrastrando los pies por la grava, pasando junto al charco de lodo donde había tirado mi regalo, se hizo un silencio nuevo, un silencio de respeto, de miedo. Mi abuela se quedó parada ahí, con mi rebozo sucio sobre los hombros, pareciendo una reina guerrera después de la batalla. Se giró hacia los invitados, que seguían pasmados. «La fiesta ha terminado», anunció. «Pueden irse. Llévense sus regalos caros, su hipocresía y sus chismes a otra parte. Yo me quedo con mi nieta, y si alguien quiere volver a pisar esta hacienda tendrá que pedirle permiso a ella», señaló hacia mí. Los invitados comenzaron a dispersarse rápidamente, murmurando, avergonzados,
evitando mirarnos a los ojos. El jardín se fue vaciando. Las luces seguían brillando, pero la falsedad se había ido. Quedamos solo nosotras. Mi abuela, yo y el personal de servicio que miraba desde el fondo con sonrisas discretas de satisfacción. Me acerqué a ella. Abuela, ¿de verdad sabías todo eso? Ella suspiró y de repente pareció envejecer 10 años de golpe. La adrenalina se estaba yendo. Se sentó pesadamente en su silla trono. Me miró y tocó el lodo en mi vestido. Pero valió la pena, porque ahora sé quién se queda. Y ahora tú sabes que nunca, nunca debes dejar que nadie te humille, ni siquiera tu familia. Pensé que todo había terminado ahí. Pensé que el drama había concluido con la justicia poética de ver a mi tío en una patrulla. Pero no. Fernanda seguía ahí. No se había ido con su madre. Estaba parada junto a la mesa del pastel, sola, con el rímel corrido, mirando las llaves de su camioneta que habían quedado sobre la mesa. No tenía dónde ir. Sus tarjetas habían sido canceladas en ese mismo instante por la abuela desde la aplicación del banco. Mi abuela siguió mi mirada. Vio a Fernanda. Lucía, dijo mi abuela, te dije que tú eras la administradora. Tú decides. ¿Qué hacemos con ella? Fernanda levantó la vista. Ya no había arrogancia en sus ojos. Solo había miedo. Miedo de verdad. Sabía que su destino estaba en mis manos, las mismas que ella había ensuciado con lodo hace una hora. Caminé lentamente hacia ella. Mis pasos resonaban en el jardín vacío. Me detuve frente a ella. Ella temblaba. Lucía, por favor, susurró con la voz rota. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Mi papá está detenido, mi mamá está en shock. No me eches a la calle. Miré su vestido de seda. Miré mi vestido de lodo. Recordé sus palabras. Ve por la puerta de servicio y ponte a fregar los baños, que es para lo único que sirves. Tenía el poder de destruirla. Tenía el poder de hacerle exactamente lo mismo que ella me hizo a mí. Podía echarla a la calle en medio de la noche sin un peso. Respiré hondo. Miré a mi abuela, que esperaba mi decisión con curiosidad. ¿Sería yo igual que ellos o sería diferente? Tomé una decisión que le dolería más que la expulsión. No te voy a echar a la calle, Fernanda. Ella soltó el aire, aliviada. Gracias, prima. No me des las gracias todavía, la corté. Te puedes quedar. Tienes techo y comida asegurados. Fernanda abrió la boca indignada. ¿Estás loca? Yo no soy una sirvienta. Entonces ahí está el portón, señalé la salida oscura. Tú eliges o te ganas tu pan con humildad o te vas a la calle con tu orgullo. Tienes 1 minuto para decidir. Fernanda miró la oscuridad de la calle. Miró sus manos de manicure perfecta. Y luego bajó la cabeza, derrotada completamente. A las 6, susurró. Me giré hacia mi abuela. Ella estaba sonriendo. Una sonrisa de orgullo verdadero. Habíamos ganado. Pero la noche aún guardaba un último secreto en el fondo del sobre que no habíamos leído completo. Cuando las patrullas se alejaron llevándose a mi tío Alejandro, y el último de los invitados oportunistas desapareció por el portón principal dejando tras de sí un silencio sepulcral, la hacienda Los Agaves cambió. Ya no se sentía como un escenario de teatro frío y perfecto. Por primera vez en años, se sentía real. El aire olía a tierra mojada y a jazmines, pero esta vez sin el tufo de la hipocresía. Mi abuela Carmen seguía sentada en su silla, envuelta en mi rebozo lleno de lodo seco. Parecía una estatua antigua, agotada, pero indestructible. Me acerqué a ella con cuidado. Mis propios zapatos hacían un sonido cansado sobre la hierba. Me arrodillé a su lado, no como una sirvienta, sino como una devota. Se fueron, abuela. Susurré, poniendo mi mano sobre la suya que estaba fría. Se acabó. Ella abrió los ojos que habían estado cerrados disfrutando de la paz repentina. Me miró con una ternura infinita, pero también con una picardía que yo no le conocía. No, mi niña. No se acabó, dijo con voz ronca. Apenas empieza. Pero antes de que tomemos el control de este barco, hay algo más en el sobre. Algo que no leí en voz alta porque no era para ellos. Era para ti. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Había más?
La abuela sacó el papel rasgado del sobre manila. Era una hoja más pequeña, amarillenta, escrita a mano con una caligrafía que reconocí al instante, pero que no era la suya. ¿Reconoces esta letra?, me preguntó. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Es la letra de mi mamá. Mi madre había muerto cuando yo tenía 15 años. Ella siempre fue la hermana rebelde, la que se casó por amor con un hombre pobre, la que fue repudiada silenciosamente por la ambición de Alejandro y Sofía. Tu madre me escribió esto días antes de morir, dijo la abuela. Me pidió que te lo entregara solo cuando demostraras que tenías su misma fuerza. Hoy, al ver cómo te enfrentaste a todos cubierta de lodo, supe que el momento había llegado. Tomé la carta con manos temblorosas. Leí en silencio mientras la abuela me acariciaba el cabello sucio. Mamá, decía la carta, sé que mis hermanos aman el dinero más que a la sangre. Sé que cuando yo falte, intentarán pisotear a mi Lucía, pero te dejo un secreto. La hacienda no se construyó con el dinero del abuelo, se construyó con el oro que yo encontré enterrado en los cimientos de la antigua capilla cuando era niña. Nunca lo dije, porque sabía que Alejandro lo gastaría. Ese oro sigue ahí, mamá, bajo el piso de la cocina donde Lucía siempre se sienta a comer. Si algún día la humillan, diles que la dueña del suelo que pisan es ella, no por herencia, sino por derecho de sangre y secreto. Levanté la vista atónita. ¿Oro?, susurré. La abuela soltó una carcajada suave. Es una metáfora, hija. O tal vez no. Pero la verdadera herencia no es el metal. Es el hecho de que esta casa, legalmente, ha estado a nombre de tu madre desde 1980. Y al morir ella, pasó a ti. Alejandro nunca lo supo porque falsifiqué los registros públicos para protegerte hasta que fueras mayor de edad y lo suficientemente valiente. Me quedé helada. ¿Quieres decir que...? Quiero decir que has sido la dueña de esta hacienda desde que tenías 15 años, sentenció la abuela. Ellos te humillaron en tu propia casa, Lucía. Te mandaron a la cocina en tu propia casa, y ahora tú tienes el poder absoluto de decidir quién duerme bajo este techo. Esa revelación cambió mi postura física. Me enderecé. Ya no era la víctima. Nunca lo fui. Solo estaba dormida. Vamos a dormir, abuela, dije poniéndome de pie y ayudándola a levantarse. Mañana será un día largo. La llevé a su habitación, ignorando a mi tía Sofía que sollozaba en un sofá del vestíbulo, fingiendo un ataque de nervios, para ver si nos daba pena. Pasé de largo sin mirarla. Esa noche dormí en la habitación principal de huéspedes con sábanas de hilo egipcio, pero con el corazón humilde. El amanecer de la nueva patrona. A las 2:05 de la mañana, mi reloj biológico me despertó. Años de despertarme temprano para tomar el autobús al trabajo no se borran en una noche. Me levanté, me di una ducha larga, lavando cada rastro de lodo de mi piel y de mi cabello. El agua caliente se llevó la suciedad, pero no la memoria de la humillación. Esa la guardé como un recordatorio para no convertirme nunca en ellos. Me vestí, no con ropa de diseñador, sino con unos jeans limpios y una camisa blanca sencilla. Bajé a la cocina. Al entrar, el ambiente era tenso. Los empleados, Mateo, doña Juana y los demás, se quedaron inmóviles. No sabían cómo tratarme. ¿Era la prima pobre o la nueva dueña? Doña Juana rompió el hielo. «Buenos días, señorita Lucía», preguntó, con duda. Sonreí y fui a abrazarla. «Buenos días, Juana». «¿Y solo Lucía?» Sigo siendo la misma que venía a pedirte tacos de sobras. El alivio en la cocina fue palpable. Risas, abrazos, pero faltaba alguien. Miré el reloj. 6:05 de la mañana. ¿Dónde está la nueva ayudante?, pregunté, endureciendo el tono. En ese momento la puerta de servicio se abrió. Entró Fernanda. Llevaba un uniforme gris de limpieza que le quedaba grande. No llevaba maquillaje. Sus ojos estaban hinchados de llorar.
Su cabello rubio perfecto estaba atado en una cola de caballo desordenada. Se veía humana. Al verme bajó la cabeza. La arrogancia había sido extirpada de ella a la fuerza. «Llegas 5 minutos tarde», dije, cruzándome los brazos. Fernanda apretó los labios. Por un segundo vi el destello de su antigua furia en sus ojos, las ganas de gritarme «¡Púdrete!». Pero luego recordó las tarjetas canceladas, su papá en la cárcel, su madre medicada y sin acceso a las cuentas. Recordó que no tenía nada. «Lo siento. Lucía, señora», balbuceó. «A los fregaderos», ordené, señalando la montaña de ollas sucias de la fiesta. «Juana te enseñará cómo usar la fibra de metal sin arruinarte las uñas. Ah, y Fernanda». Ella se detuvo y me miró. «El lodo sale con agua y jabón, pero la soberbia, esa cuesta más trabajo quitarla. Tienes una oportunidad, no la desperdicies». La vi caminar hacia el fregadero, tomar una esponja y empezar a tallar. Ver a la chica que me tiró el regalo al lodo ahora limpiando la suciedad de otros fue una imagen poderosa. No me dio placer sádico, me dio paz. Era el equilibrio del universo restaurándose, justicia divina en acción. Meses después, el legado. Han pasado 6 meses desde esa noche. La Hacienda Los Agaves ya no es un club social para ricos ociosos. Cumplí la promesa de la abuela. Convertimos las salas este y oeste en una residencia de día para ancianos de bajos recursos. Esos jardines que antes solo veían tacones de aguja, ahora ven sillas de ruedas y bastones de abuelos que son tratados como reyes. Mi tío Alejandro sigue en proceso judicial. Las pruebas en el teléfono de la abuela eran irrefutables. Tía Sofía se mudó a un departamento pequeño en la ciudad y, según sé, ha tenido que empezar a vender sus bolsos de marca para pagar la luz. No la odio, simplemente ya no es mi problema. ¿Y Fernanda? Fernanda sigue aquí. Los primeros meses fueron un infierno para ella. Lloraba, rompía platos a propósito, insultaba a los empleados por lo bajo, pero el hambre y la necesidad son grandes maestros. Poco a poco el uniforme gris dejó de ser un disfraz y se convirtió en su ropa de trabajo. Ayer la vi sentada en el jardín con uno de los ancianos de la residencia. Le estaba leyendo un libro. No se dio cuenta de que yo la miraba. Se reía de verdad. Una risa que no era cruel, sino genuina. Tal vez, solo tal vez hay esperanza para ella. Tal vez mi abuela tenía razón y el trabajo cura el alma. Mi abuela Carmen está mejor que nunca. Los médicos dicen que recuperar el control de su vida le dio 10 años más. Todas las tardes nos sentamos en la terraza a tejer. Sí, a tejer. Estoy haciendo un nuevo rebozo. Esta vez es rojo, brillante, lleno de vida. El rebozo azul, el que fue tirado al lodo, no lo tiré. Lo lavé lo mejor que pude, pero las manchas grises nunca salieron del todo. Lo enmarqué. Está colgado en la entrada principal de la casa, en un cuadro de vidrio con marco dorado, justo donde todos los visitantes lo ven al entrar. Debajo del cuadro hay una placa de bronce que mandé grabar con una frase que resume nuestra historia. El valor de las cosas no está en su precio, sino en las manos que las crean. Y la dignidad no se mancha con lodo, se limpia con la verdad. A veces me paro frente a ese cuadro y miro las manchas. Ya no me duelen. Son mis medallas de guerra. Son la prueba de que sobreviví al desprecio de mi propia sangre y salí más fuerte. Ahora cuando camino por los pasillos de mi casa, no bajo la cabeza ante nadie. No porque sea rica, ni porque sea la dueña, sino porque aprendí que mi valor no depende de la aprobación de nadie. Mi nombre es Lucía. Fui la burla del velorio, fui la rechazada de la fiesta, fui la sirvienta en la cocina, pero hoy soy la guardiana del legado. Y esta familia, por primera vez en generaciones, tiene un futuro limpio.
Esta historia fue dura de vivir, pero necesaria para crecer. La vida da muchas vueltas y aquellos que te miran por encima del hombro mañana pueden estar necesitando tu mano para levantarse. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos por lo que tienes o por lo que vistes. Tu corazón es tu marca más cara. Si esta historia te movió algo por dentro, si alguna vez sentiste que el mundo era injusto contigo y luego te dio la revancha, por favor házmelo saber en los comentarios. Escribe dignidad si llegaste hasta el final. Comparte este video con esa persona que necesita saber que su momento de justicia llegará. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque tengo muchas más historias de verdad y justicia que contarte. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar.